Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Son las 5 de la tarde con 6 minutos y le doy la más cordial bienvenida a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y los invito a que se queden con nosotros porque durante esta hora vamos a hablar de la ley en telecomunicaciones, la reforma en telecomunicaciones, que es el tema de la semana, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de los jóvenes, así que será una mesa muy interesante. Y es que es importante este tema de las telecomunicaciones como un servicio público de interés general, aunque en muchos casos se trata de un servicio prestado por particulares, bueno, pues es de trascendencia para la población que requiere apegarse a una regulación específica y también que proteja a los consumidores, a los usuarios, a las audiencias. Así que esa es la introducción a nuestro tema. Su punto de vista es muy importante. ¿Qué le interesaría a usted saber de la ley de telecomunicaciones? ¿Qué es lo que le importa a usted como ciudadano, como consumidor de telefonía celular, como audiencia de medios de comunicación, de radio o de televisión? Bueno, pues esperamos sus comentarios. 3030-5307 y 01800-087-8807. Saludo con mucho gusto esta tarde a Marcelino González, representante de Altavoz. Buenas tardes, Marcelino. Buenas bienvenido. Tardes y buenas tardes a todos mis compañeros del panel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bueno. bienvenido, gracias. Gracias. También le damos la bienvenida a Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Alberto Rojo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación de nueva cuenta. Con mucho gusto, bienvenido. También le damos la bienvenida a Juan Ibs Palomar Otling, representante de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Juan, buenas tardes. Hola. Hola, Bego, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los Buenas demás. tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Saludamos a Francisco Salas, representante del Frente Autónomo Universitario. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, compañeros. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, como siempre. Y también le damos la bienvenida a Tadeo Soto, representante del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Tadeo, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenidos. Pues bienvenidos todos para hablar de la reforma en telecomunicaciones, de esta ley en telecomunicaciones. Si pudieran definir cada uno de ustedes en una sola palabra o en un término muy corto esta ley, ¿qué palabra o término elegirían? Vamos viendo por ahí para ver por dónde vamos cada uno de nosotros. Por favor, Marcelino, una palabra o un concepto. En una sola palabra yo creo que sería difícil, pero si tendría que escoger una, sería decepcionante. Decepcionante. Así es. Ok, bueno. Rojo, ¿qué nos dices tú? Yo creo que debe ser anticonstitucional. Ok, anticonstitucional. Ok. Vamos con Juan Ibs Palomar. Yo considero que es una regresión autoritaria lo que está pasando con esta ley. Ok, regresión autoritaria. Muy bien, muchas gracias. Y por favor, Francisco Salas, ¿cómo la defines tú? Como una falsedad. Ok, falsedad. Vamos a ver qué nos comenta Tadeo Soto. ¿Cómo defines esta ley? Necesaria. Necesaria. Ok. Bueno. Todos contra uno. Todos contra uno, dice Tadeo. Pues se va a poner bueno el programa entonces, ¿no? Muy bien, si están de acuerdo, vámonos de una vez al corte para, regresando, abundar en este tema de la ley de telecomunicaciones. Porque las palabras con las que nuestros invitados definen a esta ley son muy variadas, pero sí hay cierta tendencia. Por ejemplo, tenemos a Marcelino González que nos dice, esta ley es decepcionante. Alberto Galarza nos dice, es anticonstitucional. Juan Ibs Palomar la define como una regresión autoritaria. Francisco Salas nos dice, es una falsedad la ley de telecomunicaciones. Y Tadeo Soto nos dice, es necesaria. ¿Usted cómo define esta ley en telecomunicaciones? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter también nos puede hacer llegar sus puntos de vista en @C7-EstCentral. Vamos a nuestro corte y regresamos para entrar de lleno en materia de la reforma de telecomunicaciones en esta mesa de jóvenes. Confluencia de ideas y continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Son las 5 de la tarde con 12 minutos y regresamos para hablar de la reforma en telecomunicaciones, de esta ley en concreto, la ley en telecomunicaciones. Es el punto de vista de los jóvenes, así que pues arrancamos. Los pongo en contexto brevemente. Tenemos palabras para definir a esta ley. Tenemos palabras que van desde decepcionante, anticonstitucional, necesaria, regresión al autoritarismo y falsedad. Su punto de vista es importante. ¿Qué necesita usted saber acerca de la ley en telecomunicaciones?
en su vida cotidiana, en sus usos, en el teléfono celular, en la televisión que ve, si es de cable, si es abierta, en las estaciones de radio que usted escucha, etcétera. 3030-5307 y 01800-087-8807. A ver, tenemos esta ley hace 15 días que se aprobaron las secundarias y bueno, sí podemos decir que tiene beneficios o que beneficia a concesionarios. ¿Qué beneficios podemos encontrar en esta ley y qué perjuicios podemos encontrar en esta ley para los concesionarios? ¿Qué encuentran ustedes? Su punto de vista es libre. Aquí está la pregunta. ¿Quién quiere iniciar? Beneficios y perjuicios para los concesionarios. Yo creo que Alberto Galarza. los beneficios se han publicitado. Cuando tienes una reforma de este tipo que tardó 48 horas en aprobarse, las leyes secundarias, en una discusión que es trascendental para la vida democrática del país, te dice mucho, ¿no? Y a partir de una campaña publicitaria impresionante, yo creo que los beneficios hoy los conoce la mayoría de las personas, ¿no? El ahorro en las llamadas largas distancias, el poder cambiar de concesionario sin perder el número, etc., 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 ¿no? Yo creo que los prejuicios son latentes y sobre todo son peligrosos. La palabra con la que yo definí la reforma era anticonstitucional porque las leyes secundarias contradicen el espíritu de la reforma constitucional, ¿no? ¿En qué puntos en concreto? En el punto de la privacidad de los derechos humanos, ¿no? Hoy, sin previa orden judicial, pueden saber dónde estás por simplemente hecho de traer un teléfono celular, ¿no? Pueden interrumpirte sus comunicaciones, pueden checar correos electrónicos, cuentas de redes sociales. Es como el Big Brother, ¿no? El Big Brother moderno, ¿no? Ya no hay necesidad de que te pongan una cámara oculta. La cámara ya la tienes contigo y la cargas todos los días y la utilizas todos los días y es una herramienta de trabajo y social, ¿no? Entonces, es un tema peligrosísimo. Vivimos en un país autoritario, ¿no? Vivimos en un país donde las garantías individuales y los derechos humanos todos los días se ven ultrajados, ¿no? Ya sea por autoridades o por delincuencia. Okay. Entonces, el darles un elemento más para hacer uso de esta represión y sobre todo de esta exposición, bueno, es algo peligroso que atenta contra los derechos humanos de las personas de este país. Okay. Redondeando con el concepto que defines de anticonstitucional. Tadeo Soto, por su parte, nos dice necesaria y Bueno, la palabra. pero de aquí estamos en supuestos, ¿no? Yo digo, yo no me preocupo porque sepan dónde estoy, porque sepan que escribo, porque sepan que hago. No hago nada malo. Sí me preocupo por quienes están extorsionando, por todos los casos que ha habido de pornografía infantil, por todo. Me está diciendo que van a ser de represión, esos son supuestos. Si se utiliza profesionalmente, va a funcionar de maravilla. Digo, yo te conozco y sé que tú también no te tienes que preocupar por nada de lo que escribas, de lo que haces. Entonces yo creo que va más allá que la privacidad. Creo que podemos sacrificar un poquito esa privacidad por seguridad o para que las cosas cambien. Lo que sí digo es necesaria porque no podemos quedarnos como estábamos. Es necesario hacer algo. Lo peor es quedarnos igual. Okay. Pide la palabra Juan Ips Palomar. Bueno, pues yo considero que ese es un falso debate, compañero, ¿no? O sea, yo creo que puede existir la persecución de un delito al mismo tiempo que se respetan los derechos humanos, ¿no? Este discurso de hay que sacrificar la privacidad por un bien colectivo, seguridad de todos, es una idea muy hobbesiana, ¿no? Y Thomas Hobbes era un teórico del absolutismo. Y yo creo que los siglos que vinieron después nos ayudaron a avanzar a sistemas mucho más democráticos y plurales, en donde las voces diferentes y de diferentes puntos de vista se pueden hacer escuchar, ¿no? En lo respectivo que tú dices, que esto no atenta y tú no tienes por qué preocuparte, entonces, ¿por qué se faculta a los concesionarios, a los que prestan el servicio, a retener los datos de sus usuarios hasta por 24 meses? O sea, y eso yo no lo estoy inventando, están en el artículo 190 de la Ley de Telecomunicaciones, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, bueno, vamos pensando qué es lo que sucede en este país y en qué contexto vivimos, ¿no? Vamos poniendo las cosas en perspectiva y no digamos que estas cosas no pueden ser utilizadas de una mala manera, ¿no? No se dice que ahí tengan que intervenir una orden judicial, no hay salvaguardas, no las hay.
se va en un eterno bucle entre citas entre diferentes leyes. Entonces me parece ilógico lo que dices. Sí, pero ahí estamos diciendo, tú dices que sí, yo digo que no. Vamos viendo, vamos No, dejando pues que es que corran no es las lo que tú digas reformas. o lo que yo diga, está en la ley. Sí, sí, no, pero de que se puede utilizar, o sea, estás utilizando, se puede utilizar de mala manera o se puede utilizar de buena manera. Es que lo creo está sí, facultando la ley. Lo No que estoy sí tenemos diciendo que yo. esperar que las reformas avancen y ya ver eso. Yo creo en un año y medio podemos estar discutiendo diferentemente. Te lo dije. Pero ahorita vamos dejando que avancen, vamos dejando de malinformar a la gente porque se le malinforma y vamos viendo también los beneficios que tienen. Ya los beneficios ya se ¿En qué se publicitaron, ya malinforma? no- Yo concuerdo que que se Después, malinforma a la Francisco gente. Salas. ¿Quiénes malinforman? No, los que tienen el control del aparato, los medios de comunicación, los que tienen el gran dominio del mainstream a nivel nacional e internacional, ¿no? No, hoy es tan peligroso lo que estás diciendo, Tadeo, es como si dijeras, bueno, faculto a la Secretaría de Gobernación para que te saquen de tu casa sin previa orden judicial, sin previo juicio, pero bueno, pues es que a lo mejor eres un secuestrador, ¿no? Entonces, como a lo Pero mejor en nada el más lo supuesto están eres un facultando secuestrador, a que vean qué por eso, escribes. es tu privacidad, o que entran a tu casa sin previa orden judicial. Pero nadie va a entrar a tu casa. El correo electrónico, las redes sociales, los mensajes que tú tengas son de tu privacidad. Ok. Es tu intimidad. Sí, y claro. eso se tiene que respetar. Y hoy cualquier hijo de vecino que trabaje en la Secretaría de Gobernación o en cualquier entidad de seguridad del Estado pueden meterse a tu vida privada sin previa orden judicial, sin justificar, sin fundamentar. Y eso es absolutismo. Esto es de los más atentados más peligrosos que se hacen a los países democráticos del mundo. Esto es una medida que hoy puede lastimar y ultrajar a todos los mexicanos y que hoy, a partir de este momento, todos estamos expuestos al uso de nuestra información, al uso de nuestros datos privados y al mal uso también que le ponen. Claro. Ok, vamos a ver qué Aquí nos dice Francisco Salas, después hay Marcelino. una cuestión que me parece importante, ¿no? De entrada, meramente profundizando con el debate que daban los compañeros, es terrible que esto que estemos hablando es algo que de igual manera ya se practica, pero ahora se legaliza, ¿no? O sea, esta cuestión de que el Estado utilice estas herramientas ya lo hace. Lo ha estado haciendo desde hace décadas, pero ahora se está llevando a un nivel de carácter legal, pero es algo que siempre ha pasado, ¿no? A mí lo que sí me parece muy nocivo, ya en general, tomando otra vez el espectro general de la reforma, es la cuestión de que al ciudadano no se le brinda más que una vez más el triste papel del consumidor. O sea, tú no tienes por qué proponer, tú no tienes por qué crear, tú no tienes por qué participar, tú solamente vas a quedarte de manera pasiva a ver qué te ofrecen. Hablando en todos los sentidos, ¿no? Desde la cuestión de telefonía móvil o a través del celular, desde la cuestión del internet, desde la cuestión de televisión y de radio, el papel del ciudadano sigue siendo el mismo, el de consumidor pasivo. Y eso no lo altera ni en lo más mínimo todo el proyecto de reforma. La otra cuestión que me parece muy importante, como para ahondar en el debate, es que el dominio de las empresas fuertes en el ramo no se ve trastocado, que era la pregunta inicial que hacías. ¿Por qué? Monopolio, duopolio, oligopolio, la diferencia no estriba en nada. O sea, a final de cuentas, los que siempre han tenido, los que tienen la capacidad económica, la capacidad tecnológica para acceder a los medios de comunicación, son los que van a seguir teniendo el marco preferencial dentro de esta ley, como estaba dentro de la pasada, y eso a final de cuentas, para las minorías, sigue siendo igual de terrible como estaba antes. Entonces no hay un avance en ninguno de estos dos sentidos que para mí tendrían que ser fundamentales al hablar de una reforma en telecomunicaciones. Marcelino, por Yo creo favor. que no hemos hablado de los beneficios y desafortunadamente los beneficios son muy pocos Para los concesionarios. para los consumidores. Vamos Ah, después perdón, con los para- no, consumidores, entonces, ¿están de para acuerdo? los Para los concesionarios, concesionarios, quienes manejan los medios comerciales. Regresando a los concesionarios, pues yo creo que la reforma la hicieron para favorecer a unos cuantos y perjudicar a la mayoría. El tema de la preponderancia creo que lo sacaron como algo muy importante, algo que iba a ser trascendente, pero al momento que estamos viendo ahorita qué es lo que está haciendo Slim con sus empresas, pues va a dejar de ser un actor preponderante, ¿no? O que se permitiera la figura del amparo. Sí, entonces van a empezar Como a ver. como estaba. Esta es una reforma que dejó muchas lagunas, dejó muchos huecos, muchos vacíos, y por ahí es por donde se nos van a empezar a meter, ¿no? Si realmente quisieran haber hecho una ley mucho más en forma, le hubieran dedicado más tiempo, la discusión tendría que haber sido más abierta. No fue el resultado de la reforma que tenemos hoy en día, no es lo que muchos esperábamos. Ok. Esperábamos algo realmente trascendental, de mayor impacto, de mayor importancia, y no es algo que la mayoría estemos
estemos de acuerdo. ¿En qué perjudica esta ley a los concesionarios? ¿Hay perjuicios a los concesionarios? Ya hablamos de los beneficios, pero ¿se perjudica de alguna manera? No, se perjudica a algunos concesionarios porque es una ley que de hecho se redactó en el despacho de una empresa televisora, ¿no? Está documentado, ¿no? Y al final, cuando deciden lo de la preponderancia, que es un chiste la preponderancia, ¿no? Porque al final una preponderancia que realmente sea lógica va a atacar el servicio, no el sector. O sea, para como clarificarlo, si un servicio tienes internet, tienes telefonía, tienes varios y te lo ponen por servicio y no por sector y no por servicio, entonces quien monopolice el internet va a seguir monopolizando el internet, quien monopolice la televisión por paga va a seguir. Entonces, al final hay una opción para decir que sea por sector, que perjudicaba claramente a la empresa de telefonía más grande del país, ¿no? Y que al final, entre comillas, hacen lo que hacen todos los grandes emporios que tienen un montón de recursos económicos, ¿no? Y juegan con el mismo sistema. Ahora, ¿qué es lo peligroso? Si hoy, esa empresa de telefonía podía haber dicho, pues cuélguense de mi red, pero yo los voy a mantener, ¿no? O sea, yo voy a pagarles y les voy a regalar mi infraestructura, porque así me lo obliga la ley. Sí. Ahora que se bajan de eso, los que vamos a sufrir la falta de infraestructura y el mantenimiento de la red somos los usuarios. Porque al final, ¿quién va a mantener una red que se siga expandiendo en el país, que siga habiendo una cobertura importante, que tenga un internet de calidad, ¿no? Que son las cosas que ni siquiera se tocaron en la reforma, ¿no? El tipo de internet, tenemos uno de los peores internet de velocidad del mundo, ¿no? Y de los más caros también. Y de los más caros. Entonces, no, yo creo que es una reforma que estuvo a modo para algunos, que se dio también un falso debate entre los que hoy son los grandes emporios del país, y que bueno, al final resultó más ser una lucha de poder, una reforma de luchas de poderes, de los grandotes, de los de veras, y el usuario quedó en tercero, cuarto, quinto término. Pero, ¿Tadeo? ¿por qué ¿dónde está documentado? ¿Dónde se redactó? ¿Qué? O sea, eso está grave decirlo. O sea, sí es serio, es muy serio. Sí, claro. ¿Dónde está documentado? ¿Quiénes? No, bueno, simplemente cuántos diputados que estuvieron en la mesa de redacción son ligados directamente a las televisoras. ¿Pero dónde está documentado? No, pues ¿cómo no está documentado? Pues una diputada es la hija de un dueño de un canal de televisión Existe de una grande nota. del país, ¿no? Digo, ni modo que Existe no se una- hablen ni siquiera para Nada, pero saludarse, eso es ¿no? lo que... O sea, se sueltan de pronto mitos, se sueltan... Digo, hay cosas, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero claro que hay beneficios, claro que va a haber cosas mejores, claro que el usuario va a tener en el bolsillo simplemente, ¿sí? Ya Virgin Mobile dijo que va a invertir en México, se van a licitar 2 canales de televisión privados, no, uno privado y 2... Dos una- cadenas nacionales Ajá, y una una pública. abierta y otra. Entonces, sí va a haber beneficios. Simplemente vas a tener ya más opciones de teléfonos. O sea, tú bien lo sabes, de que llegas y tienes que agarrar tal compañía porque las otras no te funcionan. Entonces, sí va a haber beneficios, va a haber inversión, va a haber más estructura. También eso hay que decir a la gente, nada más lo malo. Y si nos vamos a lo malo es la privacidad. Y eso la podemos sacrificar. Vamos a nuestro segundo corte. De No la regreso sacrificas seguimos. como Thomas Hobbes por la seguridad. ¿La puedes sacrificar por seguridad? Claro que sí. O sea, si va a ayudar a que se bajen los secuestros, a que... Eso en una perspectiva de derechos humanos, claro. A ver, entonces tú lo sacrificas, que todo sigue igual. No te estoy diciendo que todo sigue igual. Entonces, Claramente todos aquí a ver, queremos si una reforma. ¿Puedo hablar? ¿Me estás claro. preguntando algo? Por favor, Juan. Ok, gracias. Entonces, yo creo que todos aquí queremos una reforma. El chiste es qué reforma, ¿no? Aquí la privacidad no se debe de sacrificar para perseguir un delito. La autoridad debe ser lo suficientemente competente para, si tiene que perseguir un delito, hacerlo de manera contundente sin tener que agredir o violentar los derechos de las personas, ¿no? Y si lo tiene que hacer, tiene que ser fundamentado, ¿no? Con un previa orden de un juez, si no, le puedes llamar lo que quieras, pero no estás viviendo en una democracia, ¿no? De nuevo, regresión autoritaria. Yo sí la puedo sacrificar. Pues bueno, muy del PRI, ¿no?
Vamos a nuestro segundo corte. Es tiempo de ir al segundo corte en Estación Central. Estamos hablando de la ley en telecomunicaciones. Ya tocamos un poco acerca de los beneficios, de los perjuicios hacia los concesionarios. Y de regreso nos vamos en concreto a los usuarios, a las audiencias, en qué beneficia, en qué perjudica esta ley. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a su programa Estación Central hablando de la ley de la reforma en telecomunicaciones. Tenemos sus llamadas, pero también esperamos que si usted nos ha comunicado y quiere compartirnos alguna inquietud de acuerdo a la ley en telecomunicaciones, bueno, pues que nos la haga llegar. Usted como usuario de telefonía celular, de internet, como audiencia de un medio de comunicación, de una estación de radio, de un programa de televisión, de una cadena televisiva, ¿qué le interesa saber acerca de estas regulaciones en su vida cotidiana? ¿Qué necesita saber? ¿Qué beneficios usted necesita para, bueno, pues poder ser un consumidor, ya decía Francisco, activo o ser parte de una audiencia crítica, de una audiencia de contenidos importantes? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est-Central. Antes de entrar de lleno con el tema de los beneficios o los perjuicios hacia las audiencias, hacia consumidores, ciudadanos, vamos a ver qué nos dice nuestro público, ¿de acuerdo? Vale. Dice Pablo Collado, felicidades al programa. Por favor, explicar a detalle lo que quiere decir el derecho de las audiencias, el derecho a las audiencias. Brevemente, ¿quién quiere tomar la palabra para explicar? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Bueno, igual dentro de la reforma se planteaba precisamente ese concepto del derecho de las audiencias, como que las audiencias tuvieran un espacio, de hecho incluso se planteaba inicialmente como un espacio legal para que ellos pudieran estar haciendo proposiciones en cuanto a contenidos temáticos dentro de los medios tanto públicos como de los medios comerciales. Esta también fue una de las partes de la reforma que se quedó bastante rara, ¿no? O sea, no queda especificada de ninguna manera si esto se le va a dar pie, cómo se le va a dar, quién lo va a regir y qué tipo de ciudadanía, de ciudadanos, o de organismos sociales van a poder participar para la prevención de esto. Que ahí está relacionado también con la ética obligatoria, ¿no? Sí. Que es que los medios de comunicación, bueno, pues deberán tener dentro de esta ley un defensor de la audiencia. Eso también es importante, cabe dentro del derecho a las audiencias, un defensor de las audiencias acerca de los contenidos, si usted no está de acuerdo en algún tipo de contenidos o hay un derecho de réplica, bueno, pues entra en este punto del defensor de las audiencias, que si bien antes era una recomendación para los medios de comunicación, bueno, pues ahora ya es una obligatoriedad, que los medios de comunicación deben de tener un defensor de las audiencias. Por ahí también puede entrar este derecho de las audiencias. Y nos dice también Jesús Alcántar, de la Colonia Constitución. Estoy de acuerdo con el Rojo, la ley es anticonstitucional. Saludos al Rojo de parte de Gonza, presidente de la Prepa 8 por la Corriente Estudiantil Democrática. Saludos, Gonza. Raúl Muñoz de El Salto. Saludos a todas las personas que nos sintonizan en El Salto, también a ti, Raúl. La reforma violenta nuestro derecho humano a la privacidad. Los argumentos nos han estado vendiendo sus promotores. Es en bien de nuestra seguridad. Y dice Raúl, quiero recordarles que la inseguridad en la que vivimos hoy es el resultado de sus fallidas acciones para que el pueblo viva con bienestar. El día que todos los mexicanos tengamos trabajo digno y remunerado, ya no tendremos por qué temer a la delincuencia. ¿Algún comentario brevemente para...? No, pues muy de acuerdo, ¿no? Es Juan. un pensamiento un poco más demócrata, creo yo, ¿no? A diferencia de aquí. Ok, muchas gracias, Juan. Hablando de los beneficios, de los perjuicios para la audiencia, ¿habrá más competencia? ¿Qué me dicen de la publicidad, de los contenidos, etcétera? Vámonos con las audiencias, con los usuarios, consumidores. Francisco Salas pidió la palabra, después el Rojo, Juan Ibs. Sí, aquí me parece muy interesante lo que había mencionado yo en el primer bloque. Esta cuestión de que la reforma no toca absolutamente nada en ese sentido, ¿no?
Tenemos preocupaciones respecto a cuestiones sobre la privacidad en la reforma, sobre la nula competencia económica real que puede haber, sobre esta disputa entre los dos grandes monopolios de las telecomunicaciones. Pero el problema de fondo, aparte de esos que también son importantes, sigue siendo el mismo. No hay una competencia real más que entre los grandes magnates que tienen el capital para poderse meter al negocio de las telecomunicaciones. La inmensa mayoría de mexicanos, la inmensa mayoría de ciudadanos siguen sin tener acceso real a los medios de comunicación que son un bien público y que de todas maneras nosotros no podemos acceder a ellos. Entonces, esto para mí sigue siendo lo más peligroso. Lo mencionaba en el corte, la cuestión de cómo la opinión pública está siendo, a final de cuentas, una opinión pública teledirigida, y que a través de esta opinión pública teledirigida, en esos espacios, el pueblo no pueda participar, el pueblo no pueda dar sus verdades, el pueblo no pueda dar su punto de vista. Esto es algo bastante peligroso que no se trastoca. Entonces, mientras abran 2, 10, 20 cadenas televisivas nuevas, mientras sigan teniendo solamente acceso a ellas grandes corporativos, grandes megacorporaciones, y ahora que se permite el capital 100% extranjero, muchas de estas que pueden ser extranjeras, ¿dónde queda la opinión pública? ¿Dónde queda la verdadera opinión de la ciudadanía? Me parece que está totalmente trastocada, y este para mí es un elemento central. Okay. Si hubiéramos tenido eso que estoy mencionando ahorita, en este debate de esta reforma, el debate hubiera sido totalmente diferente. Pero en los medios comerciales quedó totalmente sesgado el debate, porque esto que estoy mencionando como un elemento central no lo podemos tener. Okay. Rojo, Alberto Bueno, Galarza. no, yo creo que el perjuicio es que el usuario sigue sin poder escoger contenidos, ¿no? Porque la oferta está, como dice Pancho, tan cerrada, tan controlada, que al final la plaza pública, esa famosa plaza pública romana, ¿no? En el que Cuate hablaba en la plaza, informaba al pueblo de determinadas cuestiones, pues hoy la tenemos con noticiarios panfletarios, con muy poco contenido, muy poco tiempo de información. Entonces, vivimos en una sociedad de la información, que en este caso en la televisión, que es el del mayor impacto en un país como el nuestro, está limitado a unos cuantos, está cerrado. La calidad de los contenidos es absolutamente absurda, ¿no? Mucho contenido basura, poco contenido cultural y educativo, ¿no? Hoy están estrangulando a señales del Estado como esta, ¿no? A no poder comercializar, a no poder entrar un poquito a tener acceso a mayor recursos para mejorar contenidos. Entonces, no, yo creo que es una reforma hecha a modo a las televisoras, y es una reforma que los vamos a pagar, como siempre vamos a ser los usuarios. Juan. Sí, bueno, yo creo que aquí todos coincidimos en el país que hay un parteaguas antes y después del 2012, ¿no? En 2012, las movilizaciones de uno de los movimientos más grandes que ha tenido últimamente México denunciaban eso, ¿no? Esta concentración de voces que creo que todos coincidimos en el espectro mediático, ¿no? No hay capacidad de que el ciudadano pueda ir. En muy contadas ocasiones se puede que un ciudadano de pie venga a hablarnos en TV abierta sobre lo que pasa en el país y lo que opina, ¿no? Ahora lo que vemos es que paradójicamente nos decían que con esta reforma constitucional se daba respuesta a toda esa movilización y toda esa demanda, que esta iba a ser la reforma que democratizaría los medios de comunicación, no el sistema de medios de comunicación, lo decían algunos senadores. Pero al final tenemos que Slim desintegra activos, cotiza en bolsa, se vuelve otra vez uno de los personajes más ricos del mundo, aún ya haciéndolo desde antes, pero ganando aún más. Y tenemos que Televisa no se le declara preponderante, o incluso la declaración de preponderancia que ya tiene, se le puede caer en un juicio. Y ahora lo que tenemos es la posibilidad de que Televisa crezca, Slim diversifique su mercado y al mismo tiempo sea una repartición del pastel, ¿no? Entonces los ciudadanos seguimos estando marginados, y creo que por otra parte está toda esta vulneración de los derechos humanos que definitivamente marca el retroceso, ¿no? Eso ya hace la diferencia entre quedarse igual y nada más repartir el pastel de una manera diferente, o retroceder, ¿no? Con esta vulneración en los artículos 189 y 190 a los derechos humanos, ya se puede decir que esta reforma no tiene ningún tinte positivo. Ok. ¿Quién quiere continuar? Marcelo, Tadeo. ¿Quién dice yo? Tadeo. Bueno, Después Marcelo. sí, tenemos pocos contenidos culturales, sí, tenemos
muchos contenidos basura, pero por eso ya va a haber nuevos canales. Esperemos que estos tengan otra cosa. También hay beneficios. Nos podemos estar quejando y quejando y quejando y quejando, pero también tiene beneficios. Al bolsillo va a afectar al consumidor. Va a tener más canales que ver. Va a afectar, sí, estoy de acuerdo que va a afectar. Va a tener más canales que ver. O sea, claro que va a haber beneficios de esta reforma. Nos hemos estado quejando y diciendo que es mala, pero también tiene cosas buenas. Me da gusto que reconozcas que también te has estado quejando tú, ¿no? No, estoy hablando aquí en la mesa. Yo me he estado quejando, yo he estado oyendo todas las Lo dices quejas. en plural, yo digo, pues. Ok. Entonces, Semántica, gramática. Por favor, Tadeo, continúa. Entonces, también va directo a la gente. La gente sí va a tener. La gente que no tenemos cable, vamos a tener más canales que ver, ¿no? Vamos viendo, ¿es una realidad ahorita eso o no? Ya se van a licitar. Yo estoy hablando de hechos, de lo que está en la ley. Siempre es importante entender que más no significa mejor, ¿no? Así Y es. eso hay que tener La, siempre la- presente, la- siempre la claro. competencia te hace ser mejor para quienes estudiaron mercadotecnia. Esa es la panacea del neoliberalismo que nos han intentado vender desde los años 80. Todo está mal porque los bienes son públicos, porque están centralizados, porque son monopolizados. Al abrirlo a la competencia, vamos a tener una mejora significativa. Nos lo prometieron con los bancos, pasó. Nos lo prometieron precisamente con la telefonía, ¿no? Le arrebataron Telmex al Estado y se lo dieron a privados, pasó. Y ahora vienen precisamente a decirnos una vez más que la gran panacea es, mientras más opciones tengamos, mejores servicios vamos a tener. Yo lo tomaría con precaución La después de 30 mercadotecnia años lo de engaño, dice, ¿no? Los libros de mercadotecnia Claro. lo dicen, Sí, ¿no? Pero sobre todo, si abres tú la competencia de dos canales, no significa mejora de contenidos. Una televisión comunitaria o estatal, claro que sí te los puede garantizar, porque al final el fin es otro. Una televisora que le invierta tanto dinero como las otras dos, pues va a querer competirle las audiencias y va a querer competirle con contenido basura y va a querer competirle con la misma cosa que hoy vemos todos los días y sobre todo ¿Qué para que, sucedió no le con quiten Azteca? para que no le quiten su licencia de radiodifusión, también pues los noticiarios sufrirán de este veto que es importantísimo, ¿no? Que es el veto del poder, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Marcelino. Mira, por con favor. respecto a beneficios, realmente no creo que pueda haber grandes beneficios para la ciudadanía con esta reforma que se hizo en lo oscuro, que se hizo de espalda a la gente, donde no se escucharon las necesidades reales de las personas. Pues sí, puede haber más canales, pero eso, como lo hemos comentado, no va a garantizar la calidad, ¿no? No va a garantizar tampoco que entren otras compañías y que vaya a mejorar el servicio de telecomunicación. Pues sí, nos dicen que el próximo año ya no va a haber el concepto de llamadas de larga distancia, pero pues en muchos lugares del mundo ese concepto pues ya no existe, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que mercadológicamente nos han querido vender como beneficios de la reforma de telecomunicaciones, pero realmente si vemos la contraparte de todos los perjuicios, no es una reforma que nos convenga, ¿sí? Okay. No es el precio por no tener llamadas de larga distancia, pagarlo con nuestra privacidad, yo creo que no los vale. Vamos a nuestro último corte para de regreso seguir hablando de los beneficios, perjuicios de esta reforma en materia de telecomunicaciones y en relación a las audiencias, a los usuarios de estos servicios de televisión, radio, telefonía, internet, etcétera. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte, regresamos al último bloque, así que llegamos a la recta final de Estación Central por hoy. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a su programa Estación Central, al último bloque, hablando de la ley de telecomunicaciones, esta tarde con esta mesa de jóvenes. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros Marcelino González, representante de Altavoz. Él define esta ley de telecomunicaciones con la palabra decepcionante. Por su parte, Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, define a esta ley como anticonstitucional. Juan Ips Palomar Otlin, representante de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132, define la ley de telecomunicaciones como regresión autoritaria. Y Francisco Salas, del Frente Autónomo Universitario, define esta ley con la palabra falsedad. Finalmente, Tadeo Soto, representante del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, define a esta ley en telecomunicaciones como necesaria.
Su punto de vista es importante, así que vamos a conocerlo. César Lugo, de la Colonia Primavera, nos dice, los que tenemos paquete para llamadas de larga distancia nacional e internet, el costo es fijo de 600 pesos. ¿Qué va a pasar con lo que se está pagando? Si se está diciendo que ya no tendrá costo el servicio de larga distancia, ¿se va a reducir el costo o qué? Bueno, no es que se reduzca, sino que se va a eliminar el costo de la larga distancia, ¿no? Pienso yo en todas las personas que tienen en Estados Unidos familia, ¿no? A todas esas familias, a todas esas madres de familia que están en constante comunicación con sus hijos, esto de la larga distancia, digo, y en general, pues, pero en específico para las personas que tienen familias en Estados Unidos, este costo pues les va a caer re bien, ¿no? Muy bien. No es que se reduzca, sino que se elimina. Yo quiero suponer que entonces que en los paquetes algún cambio, algún ajuste se tiene que hacer, donde a lo mejor usted pagará 600 pesos, pero se mejorará, no sé, la banda ancha o más minutos en telefonía local, ¿no? Hay que checarlo con su proveedor de telefonía, ¿no? ¿Algún otro comentario respecto a esto? Pues nada más Francisco. decir que esto del... Bueno, perdón. vas. No, por favor, no. ¿Seguro? Está bien, sí. Pues no sé, a mí me parece que esto es como desde esto de la telefonía y los beneficios que tiene la reforma, hay que decirlo, son meramente de inercia, ¿no? O sea, como lo decían otros aquí en este mismo panel, pues ya sucede en otros países, ¿no? No es como la panacea, ¿no? También, y hay que poner y subrayar que lo grave es esto, ¿no? Que no se le da voz a las personas y a los ciudadanos comunes y corrientes, de nuevo, se les niega el acceso a los medios de comunicación. Y por otra parte, se instrumenta por medio de una legislación muy, muy autoritaria, bastante vaga, con una redacción bastante vaga, la vigilancia, la retención de datos y hasta el bloqueo de las líneas telefónicas, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Sí, nada más. Esto habla, por ejemplo, este tipo de dudas nos habla de lo extensa que es la reforma, ¿no? Es una reforma increíblemente amplia, pues, que abarca la cuestión de telefonía fija y móvil, que abarca la cuestión del internet, que abarca la cuestión de la televisión, que abarca la cuestión de la radio y de la televisión de paga. Entonces, es una reforma realmente muy amplia y va a tener, obviamente, sus minucias que obviamente es muy complicado conocer de todo un poco. Pero sí, muy probablemente, ya lo habían mencionado previamente, la reforma se ve mucho más fuerte, que intenta atacar de mayor forma la parte de la telefonía, sea móvil o fija, con la intención de atacar a uno de estos monopolios, pero muy benigna de repente en la parte de la televisión, más allá incluso de la televisión pública, de la televisión por paga, que sí prácticamente no se toca en lo más mínimo, ¿no? Se le dejan muchas concesiones muy fuertes que ya tenía Televisa como monopolio prácticamente de la televisión privada aquí en México, y no se le toca, ¿no? No, y la posibilidad de adquirir más todavía. cadenas, porque no se le declara lo que es claramente un monopolio de televisión, ¿no? Sí, es correcto. Ayer se decía que ya será también obligatorio para las televisoras, bueno, no las televisoras de paga, sino los sistemas de cable que ya deben de tener en su oferta los canales abiertos. Dícese, por ejemplo, C7, Canal 44, que en algunas compañías no estamos, ¿no? En algunas no estamos. Eso, bueno, pues se suma también. Sí. José Manuel Sánchez, de la Colonia Jalisco, nos dice, las verdades a medias son mentiras completas. Digan qué televisoras y el nombre con apellidos. ¿De qué sirve que solo digan tal persona o tal televisora? Nos dejan igual que como estamos a los televidentes. José Manuel, muchas gracias por tu comentario. Aquí se vale todo, así que, por favor, nombres, dicen por ahí, ¿no? Lo decimos, ¿no? El monopolio de la televisión en México se llama Televisa y se llama TV Azteca, ¿no? O sea, son dos televisoras que no compiten entre sí, que distribuyen el mismo mensaje hegemónico. Sí. A mí me parece muy importante, ahondando en el debate, la cuestión de cómo se da una relación económico-política. O sea, es muy importante, todos tenemos el sueño de tener medios diferentes, contenidos diferentes, una reforma diferente, pero haciendo el análisis muy concreto y frío, la relación económica y política es muy clara. Estas empresas, que son las predominantes en este momento, no van a dejar de serlo con esta reforma. Probablemente haya algunas otras que se incluyan, pero en esta misma lógica, y su relación con el poder va a seguir siendo la de siempre. Televisa apoyó abiertamente al PRI en esta campaña, como lo hizo en algún momento al PAN, como lo ha hecho siempre, como ha estado siempre del lado de la gente que está en los pinos en cada sexenio. Entonces, la realidad es que esa relación económica-política, si no la queremos ver como real, estamos partiendo de una fantasía para
plantear soluciones concretas. La cuestión también es muy interesante, ¿no? Hablamos mucho del Internet, de cómo se daña. Menos del 30% de la población tiene acceso a Internet desde sus casas en este país. O sea, el 70% de la gente en este país le importa un demonio lo que pase con el Internet, ¿no? Porque no lo tiene, nunca lo ha tenido y probablemente en un buen de tiempo no lo tendrá. Entonces, quienes aspiramos también a esa panacea de que a través de las redes vamos a divulgar toda la verdad, pues se ha visto que eso también está muy lejos de ser real, mayoritariamente, ¿no? Como pueblo. 3, la cuestión que me parece a mí, insisto, fundamental es generar una correlación de fuerzas mediáticas. En la medida en la que los monopolios, las grandes cámaras empresariales y los políticos tengan su opinión en los medios públicos o comerciales y el pueblo, sus organizaciones sociales, pueda tener un contrapeso, en esa medida va a ir pudiendo crecer el planteamiento crítico del espectador, que es en este momento pasivo de medios. Mientras no podamos tener esa correlación de poderes, esto está totalmente arruinado. Lo vimos, ¿no? El año pasado, lo había comentado aquí en algún otro programa, la cuestión de lo que le pasó a los maestros de la coordinadora. Yendo a bloquear Periférico para cerrar Televisa, con la intención nada más de que les dieran 5 minutos en un programa al aire para dar su versión de los hechos ante la reforma educativa, y Televisa no fue capaz de darlo. Entonces, mientras siga siendo esa la lógica, pues ahí está, ¿no? Y cerraría nada más con el punto de, me parece una panacea creer que podemos tener democratización de medios sin aspirar en democratizar socialmente al grueso del país. O sea, es una cosa deriva de la otra y no viceversa, creo yo. Ok, muchas gracias, Francisco. Nos quedan escasos 5 minutos para terminar nuestro programa, así que vamos sacándole juego al tiempo. Una conclusión brevemente, cada uno, así como de un minutito, por favor. Marcelino. Yo creo que con esta reforma lo que buscan principalmente es perjudicar a las personas, tener un control aún mayor, aún más fuerte. Un caso muy sencillo, si esta reforma hubiera existido hace 2 o 3 años, movimientos tales como Yo Soy 132 no existirían, ¿sí? Y es lo que busca el gobierno, que la gente no se levante, que no exija, y aún así, si es solo el 30% de las personas que tienen internet en su casa, aún así ese 30% puede llegar a generar o tener un gran impacto en el gobierno para meter presión, para generar cambios. Bien, muchas gracias, Marcelino. Por favor, Alberto Galarza, un minutito. Yo, más que concluir acerca del tema que nos convoca, las telecomunicaciones, creo que ya ampliamente se expuso en esta mesa, yo quiero decir que en este país están pasando reformas que son consecuencia de un poder absoluto que existe hoy prácticamente en el país por parte de un partido político, ¿no? Y también de una oposición que le sirve de postrecito, ¿no? Una oposición desarticulada, una oposición que prefiere hacer unos consensos con el poder en lugar de ponerse en el lugar que realmente sus electores los quisieran ver. Entonces, hoy como país nos queda la reflexión de las reformas que han lastimado, la reforma energética, la de telecomunicaciones, parte de la educación que es pavorosa, la fiscal que va en contra, de hecho, hasta del propio, que puede causar una recesión por medio de la falta de consumo. Es consecuencia del modelo democrático que tenemos. Y hoy necesitamos tener a una sociedad mucho más informada, mucho más activa, porque la única forma de revertir estas cosas en el mundo democrático es con una oposición importante y una oposición férrea. Muchas gracias, Rojo. Por favor, Juanis, brevemente. Pues yo creo que aquí no hay una democracia, ¿no? Podemos hablar de un régimen autoritario. Yo creo que a pesar de que si bien no llega al Internet a las grandes mayorías del país, esta demanda por la democratización no nada más de los medios, como bien comentaban, sino del país, en general la demanda por libertad de expresión y poder expresar lo que uno piensa, va más allá, ¿no? Va más allá del Internet o lo que uno pueda tuitear, que eso también es importante, hay que decirlo. Pero hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Este arrebato y este ataque contra Internet y contra la privacidad y contra esta cosa tan jovesiana que yo les decía, no es nada más en México, sucede también en España, que están tratando de prohibir que las personas puedan grabar a los policías en manifestaciones, ¿no? Cuando eso es un derecho constitucional, tú estás en la vía pública y no tienes por qué estar, no eres un delincuente, ¿no? Por traer tu celular, eso me parece absurdo. Muchas gracias.
Muchas Ya. gracias, Juan. Se nos No viene el sé. tiempo encima. Muchas gracias. Francisco, brevemente, tenemos un Sí, minuto claro. también, dividirlo entre tú y Yo también. por dije favor. falsedad, decía falsedad porque lo que plantean los medios y lo que plantea el gobierno es falso respecto a la verdad del pueblo, a lo que el pueblo vive, a lo que el pueblo pasa y a lo que el pueblo siente. En ese sentido, la respuesta no está en partidos, han sido superados. Quien está ahí arriba son los administradores, es el gran capital y es contra quien se tiene que dirigir a final de cuentas la ofensiva. Si no lo tenemos en claro, seguimos dando vueltas. Muchas gracias. Por favor, Tadeo. Así bien brevemente, rápido. conclusión. Yo decía necesaria porque platicamos muchas cosas que dijimos, ya en otros países existían, pero aquí no. Si hay un avance y era necesario, estamos hablando de algo obsoleto de 60 años. Y la otra, queremos contenidos de calidad, nos toca a nosotros, también nosotros que somos líderes de alguna manera, de algunos grupos, empezar también a pedírselos y a decirles y a informarles. Sí, si no empezamos nosotros, ¿cómo también lo podemos pedir? Ok. Muy bien, muchas gracias, Tadeo. Gracias a todos por haber venido. Los esperamos a ustedes mañana en punto de las 5 de la tarde en Estación Central para continuar con este tema ya en la recta final. Gracias, buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia.